Iglesia Manizales. Que somos una familia feliz y alegre. Bueno, entonces entrando al tema principal, sabemos que estamos en nuestra serie de Pray, que es acerca de la oración, y yo decía al principio, estamos en un año del tiempo de más, pero más allá de recibir, de que nos den, de que nos cuchicheen, es dar nosotros más servicio, más amor, más entrega. Y esta enseñanza es espectacular porque es más relación con Dios, más relación con el Padre, más de búsqueda, más de encontrarnos con su corazón. Así que hemos aprendido al final de estas últimas, pues en las últimas experiencias, lo que es la oración y para qué nos sirve la oración. Y sabemos que la oración es una herramienta especial que Dios nos ha regalado para poder comunicarnos con Él. Desafortunadamente, yo hasta hace un tiempo, pero yo sé que de pronto muchas personas todavía, sobre todo las personas que apenas están queriendo conectarse con el Padre, hemos tenido un concepto muy errado de lo que es la comunicación con el Padre y asimismo la hemos aplicado. Y a Dios no le gusta la palabrería, a Dios no le gustan las formas, a Dios le gusta la profundidad. Y a través de esta oración universal Jesús nos enseña cómo debemos orar al Padre, a quién debemos orarle, cómo debe ser nuestro contexto. Y más allá de recitar el Padre Nuestro que estás en el cielo, es entender realmente lo que dice la oración y cuáles son como esos pilares fundamentales que trae la oración para que nos podamos comunicar de una manera perfecta con Él. Yo, dentro de las cosas que ponía como ejemplo a mi vida personal, porque entendía que una de las cosas que hiere mucho el corazón del Padre es cuando nosotros llegamos allá como máquinas repetidoras, yo quiero, yo necesito, dame, este es mi tiempo, yo he hecho, yo quiero, tú no me has dado, y le reclamamos y nos volvemos berrinchudos y nos volvemos pataletudos y le damos el espaldarazo a Dios porque sencillamente no nos ha respondido, entre comillas, una oración, entre otras mal hechas, que le hemos dado al Padre. Y yo decía, bueno, yo siempre pongo mi ejemplo en mi carrera, porque es como Dios siempre enseñándome y tocándome en el día a día dentro de mi consulta. Y cuando llega una mamá y se sienta, y yo, hola, buenos días, ¿cómo estás, mamá? ¿Qué necesitas? Yo necesito que me mandes al ortopedista. Vengo acá porque necesito una remisión. Así con él. Yo digo, uy, puño al ego, uy, me da una... Y así mismo se debe sentir Dios cuando nosotros realmente no llegamos a Él con ese amor, con esa reverencia que se lo merece en todo aspecto, y nosotros simplemente llegamos en medio de una comunicación tratando de hacer una transacción y utilizamos al Padre como un cajero y no utilizamos al Padre realmente como esa fuente verdadera que necesitamos relacionar, como esa fuente verdadera de la que necesitamos aprender y estrechar relación. Porque tú no puedes decir que tú me conoces, tú puedes decir, sí, yo sé quién es Liliana, hoy predicó y está de un vestido verde, yo sé que tiene una hija, yo sé que su esposo se llama Juan Eduardo, pero no sabes más allá de... Las personas que me conocen son las personas que se han tomado el tiempo de conversar, de visitarme, de salir conmigo, de saber cuál es mi tono de voz, cómo hablo, qué me gusta, qué no me gusta, y eso mismo quiere el Padre que nosotros hagamos con Él, que realmente nosotros tengamos ese fundir de nuestros corazones con Él, porque es la manera especial que Él tiene para fluir a través de nuestras vidas. Y hoy nosotros somos privilegiados porque tenemos acceso directo al Padre, porque nosotros no necesitamos de tanta palabrería, como lo decía al principio, ni de tanta arandela para poder llegar y pedirle a Él y poder proclamar su nombre, honrarlo y glorificarlo. Entonces hemos aprendido primero a quién le oramos. De pronto en algún momento de nuestras vidas también quedamos como confundidos. Bueno, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Yo a quién me dirijo? ¿Me dirijo al Padre? ¿Me dirijo al Hijo o me dirijo al Espíritu Santo? Pero Tato nos enseñó que es al Padre. A través de lo que dice la palabra, Jesús nos insta y nos hace el llamado que nuestra mirada tiene que enfocarse en el Padre. Y luego aprendíamos que cuando nos dirigimos a Él, tenemos que dirigirnos, sí, con amor, sí, con esa identidad que somos sus hijos, pero con respeto,
con reverencia, exaltando su nombre, glorificando su nombre, dando gracias a ese Rey que fue el que nos salvó, nos creó, nos sanó y el que nos provee en el día a día. Y luego en la última enseñanza aprendíamos que papá es papá de todos nosotros. No es papá de Jesús, porque Jesús lo dice en su oración, nuestro Padre. Entonces tenemos un papá celestial, tenemos un hermano celestial y estamos acá para aprender un poco más de él. Entonces, la cita bíblica base de esta enseñanza es en Mateo 6, versículo 10. Y vamos a hablar del reino, nuestra enseñanza se llama Kingdom. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces vamos a aprender un poco más del reino. Tal vez algunos los tenemos un poco claros acerca de lo que es el reino, pero vamos a enfatizar un poco más. Sabemos que existe un reino terrenal y sabemos que existe un reino de Dios, que es el reino sobrenatural. Ese reino terrenal desafortunadamente es un reino de oscuridad. Si Jesús no está ahí, si el Padre no está ahí, es un reino de oscuridad. Y yo decía, por ejemplo, como que mi ejemplo práctico que llega a la cabeza en medio de muchas situaciones que vivimos en nuestro país y en nuestro contexto diario es la política. Con el respeto de lo que les gusta la política, yo no soy política, no entiendo la política, no me interesa, pero es una realidad. Y sabemos que esos reinos gubernamentales, de la política, empresariales, etcétera, más allá de buscar un bien común de la comunidad, un bien común del pueblo, desafortunadamente buscan son bienes particulares y personales. Y vemos que hay contiendas, que hay peleas, que hay envidia, que se tiran la zancadilla porque el uno tiene que sobresalir, etcétera. Y ese no es el reino de Dios. Y Dios quiere que entiendan que el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino que no es de este mundo. Y en Juan 18, 36 dice, mi reino, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Tenemos un ejemplo claro acerca de una primera situación que vivió Jesús en el desierto, cuando Él está allí ya empoderado con el Espíritu Santo y se presenta a Satanás. Y le dice a Jesús, mira, se lo lleva bien alto, te presento estos reinos. Y le presenta las pirámides, le muestra Egipto, les muestra Babilonia, que era un reino súper poderoso en la época, y le dice, si tú te postras y si tú me adoras, estos reinos te van a pertenecer, estos reinos son tuyos. Pasan dos cosas espectaculares. Lo primero es, y quiero que quede acá anclado, llenos del Espíritu Santo. Jesús, siendo Dios, pudo darle la bofetada a Satanás a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que hace es reprender a Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y seguido de eso, lanza la palabra de Dios. Y le dice, porque solo al Señor tú adorarás, solo al Señor tú servirás. Y ese es nuestro día a día. Porque tal vez, seguro que no vamos a tener, ojalá que no, esa oportunidad de que se presente Satanás aquí físicamente a hablarnos y a decirnos. Pero él es astuto, Satanás no es bobo. Y ahorita escuchábamos en esta introducción que hacía el pastor José Víctor y que lo dice la palabra de Dios, porque la renovación de tu mente es lo que va a traer la renovación de tu vida. O sea que Satanás ataca ¿qué? Ataca la mente. Así que no creas que porque estás enfermo es que Él está atacando tu salud física, que porque tienes un problema financiero Él está atacando tu salud financiera. Él está botando membranas para que finalmente a través de esas situaciones difíciles ataquen tu mente. Porque cuando estoy enfermo, pues pucha, ese diagnóstico, eso ya me voy a morir, esto va a salir mal, esto no va a haber arreglo, mis finanzas no se van a levantar, y entonces comienza Satanás a hablarte a la mente, a anidarte el corazón y a decirte palabras contrarias a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Y nos muestras todo hermoso, porque Él no es bobo, o sea, Él no va a llegar aquí, yo soy Satanás con el cacho y oliendo azufre, porque sabe que todo el mundo va a salir corriendo. Él lo que necesita es atraernos, y lo hace sutilmente, a través de las situaciones que son del día a día. Y nos presenta cosas hermosas. Y les pongo otro ejemplo, el Instagram, que mi esposo lo hablaba en la prédica anterior,
Claro, en el Instagram vemos todo fantástico, maravilloso, 90, 60, 90 y nosotras, hijo de pucha, qué cuerpazo, y yo hago todos los ejercicios y nada que ver, y los viajes, y me compré supercarro, y el fulanito que tiene el avión, y todo aquello que nosotros vemos en las redes sociales, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Familias destrozadas, hijos abandonados por el trabajo de sus padres, metidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, personas jóvenes, niños que se suicidan. Eso no nos lo va a presentar Satanás. Satanás lo que te va a presentar es una bandeja allí con cosas que te van a deleitar para que en medio de nuestra debilidad e ignorancia espiritual rindamos nuestro amor y rindamos nuestra adoración a un Dios falso, a un Dios que no es el real. Entonces en Mateo 6, 31, 33, quiero que leamos: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, o sea, las personas que no conocen de Dios, ya lo sabemos, andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar? A Dios. Y es hermoso Dios porque Él no nos dice, oye, conmigo es suficiente. Pues sí es suficiente, pero no nos está diciendo, deja de estar aspirando a la casa, a la beca, al carro, a la carrera profesional, deja de estar aspirando a una relación, pues yo te voy a cubrir en todo. Él nos dice, no, búscame a mí, que lo otro va a llegar. Eso va a llegar. En la medida que tú estés anclado a la fuente correcta, eso te va a llegar. Si tú piensas en positivo, y pensar en positivo es tener la presencia del Espíritu Santo, caminar con Él, las cosas van a llegar a tu vida, las bendiciones van a llegar a tu vida. Y ahorita recuerdo que este fue el versículo con el que yo no me enamoré de Dios cuando yo llegué a la iglesia. Y yo, pues obviamente llegué con mi zancadilla a conocer a Dios, porque no fui la excepción de que llegué a la iglesia porque todo está bien. Yo llegué a la iglesia porque estaba en ruinas. Y Dios me decía siempre eso. En los ayunos me decía eso, en las oraciones me decía, enamórate de mí, deleítate conmigo, que todo va a llegar, que todo va a llegar. Y efectivamente ha llegado lo que pedí y más allá de lo que pedí. Entonces Dios nos dice, deleítate conmigo. Así que Él nos pide que establezcamos el reino. Pero tienes que pedir primero que ese reino se establezca en tu vida. Porque entonces yo quiero que la cambie a ella. Yo quiero que el reino llegue allí con Valen. Yo quiero que el reino llegue allí con Adri. No, primero tiene que llegar el reino a tu vida, porque a través de tu transformación es que vas a tener la capacidad de transformar el que está al lado. Luego pide porque se establezca el reino en tu familia. Luego pide porque se establezca el reino en tu comunidad, en tu iglesia, en las iglesias. Pide porque se establezca el reino en nuestra ciudad y en nuestro país. Vamos ahora a Romanos 14, 17, y el interrogante de ahora es: ¿por qué debemos orar? Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces refuerzo lo que hablaba al principio: el reino de oscuridad es este reino terrenal. El reino sobrenatural es un reino de luz. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, porque este es tu reino del cielo acá dentro de ti, en ti debe haber algo especial, hay algo especial, hay una gracia especial, hay una luz especial. En ti hay gozo, en ti hay paz, en ti hay tranquilidad, aún en medio de las situaciones difíciles. No es fácil que Satanás nos meta los dedos en la boca, créanme, no es fácil. Nos angustiamos, claro, somos personas de carne y hueso, que sentimos, que pensamos, que nos da temores, pero cuando tú tienes claro el espíritu que hay dentro de ti, porque la palabra dice, yo no te he dado espíritu de cobardía y de temor, yo te he dado un espíritu fuerte, sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Y cuando conoces de palabra, cuando conoces las promesas de Dios, cuando conoces lo que está escrito, entonces tú haces como Jesús: te reprendo, aléjate de mí, Satanás, aleja pensamientos, porque recuerden que Él comienza a trabajarnos es a través de nuestro pensamiento y de esas voces que son incorrectas. ¿Qué también significa el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia, porque antes de que existiera la cruz, antes del sacrificio de Jesús,
Ese reino era el pueblo israelita. Y era allí donde Jehová tenía depositado todo. O sea, era como ese novio cansón que váyase, pero él está allí, a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar de la desobediencia, a pesar de las pataletas que hacía el pueblo, ahí estaba Dios. Pero una vez Jesús muere por nosotros, ese reino se convierte en nosotros que somos la iglesia de Dios. Así que cuando yo pertenezco a la iglesia, tengo algo que tenía el pueblo israelita y que lo sigue teniendo. Es su cobertura, es su presencia, es su bendición, es su protección. El reino de Dios es vivir el cielo en la tierra. Y yo antes decía, me tengo que morir para poder disfrutar del cielo. Qué pesar, pero no. Porque si tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, y estamos hablando que la presencia del Espíritu es el reino de los cielos, o sea, yo no tengo que morirme para poder disfrutar todo lo que Él tiene allá, yo lo comienzo a disfrutar desde ya. Cuando tengo el entendimiento, el conocimiento y lo practico, yo disfruto en medio de situaciones difíciles la tranquilidad. Yo disfruto en medio de la adversidad la paciencia y el gozo. Yo disfruto y soy capaz de decir lo contrario a lo que me dice Satanás a través de la revelación de la palabra. Y mi comportamiento, mi mente, mi pensamiento, mis ideas y mis acciones son completamente diferentes a aquella persona que no tiene el Espíritu y que no tiene conocimiento del Espíritu Santo. El reino de Dios es sanidad. Sabemos que en el mundo espiritual somos sanos, que Dios ya lo hizo, que Jesús murió por nosotros para darnos todo, incluyendo una sanidad física, pero tenemos que demostrar y materializarlo acá en la tierra. Tenemos que demostrarle a otros que Dios tiene el poder de sanar y que nos usa a nosotros para sanar, que tenemos que imponer manos, que tenemos que orar, que tenemos que declarar y que tenemos que rechazar todo aquello que el enemigo quiera hacernos engañar y dudar con un diagnóstico en un papel, con algo que te hayan dicho, con una aflicción que estés sufriendo, con un divorcio que en el momento tal vez estés pasando, pero eso no es lo que nos dice Dios y no es lo que nos demuestra el reino de los cielos. Y el reino de Dios es echar fuera demonios. Y me encanta esto, porque yo decía en la primera experiencia, nos hemos vuelto tan raros los cristianos, tan esotéricos, tan extraños, que creemos que echar demonios es patada ninja, vomite, tírese al piso, esto es con los brujos, esto es solamente con la secta satánica. Pues les tengo una información, es con nosotros, porque el blanco de Satanás somos los hijos de Dios. O sea, Satanás no se va a enfocar en el que no lo conoce, porque ya es de él, hasta nueva orden. Pero él quiere, obviamente, es destruir esa relación que nosotros tenemos con el Padre, o la relación que queremos construir con él, o aquel que no lo conoce pero que está en esos intentos de buscar sus caminos. Allí es donde él nos quiere atacar. ¿Y cómo hacemos la contraparte de ese ataque de Satanás? Declarando palabra. Lo que hizo Jesús, declarando palabra. Y nosotros los terrenales confesando nuestros pecados. Porque muchos de nuestros pecados, muchos no, todos nuestros pecados son puertas abiertas que nosotros dejamos para que Satanás tome autoridad sobre nosotros. Así que te digo algo, si tienes una debilidad, si tienes algo que no está funcionando bien, acércate a alguien de tu confianza y dilo, sácalo a la luz, porque lo que Satanás siempre quiere pretender es hacernos perder nuestra identidad, y atemorizarnos para que no hablemos, para que nos profundicemos en ese fondo cenagoso día al día. Entonces es declarando la palabra y confesando nuestros pecados. El reino de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, y por eso les decía, ojo, Jesús, siendo Dios, tomó poder y posición cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo necesitaba, pues era Dios. Yo asumo que, no sé cómo funciona ahí la Trinidad ya tan claramente, pero lo necesitaba. Y solo a través de ese poder del Espíritu Santo fue cuando Él comenzó a reprender, a sanar, a hacer milagros. Pero sobre todo, Jesús tenía clara la identidad de Él delante del Padre. Así que
Eso es lo que Dios quiere, es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque solo a través de Él podemos profetizar, podemos tener don de ciencia, don de entendimiento, podemos sanar enfermos, podemos hacer milagros y podemos hacer todo lo que nosotros querramos en el nombre de Jesús. En nuestra humanidad lo vamos a hacer jamás. Necesitas esa fuerza, necesitas esa herramienta. No creas que porque eres intelectual y te sabes la Biblia, te la sabes toda. No te la sabes nada, porque a Dios no le interesa la palabrería. A Dios le interesan las acciones. A Dios le interesa que tú tengas el entendimiento que necesitas conectarte con su espíritu para poder actuar, para pensar, para tener una fe en positivo, como dice nuestro pastor Felipe, porque puedes tener una fe en negativo. Pero quien te revierte eso es el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que vayamos a Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Como necesito unos pulmones para respirar, necesito del Espíritu Santo de Dios para hacer lo que tengo que hacer, para actuar lo que tengo que actuar y principalmente para transformar mi vida como Dios quiere hacerlo. ¿Qué más hace parte del reino? Es hacer famoso a Jesús. Y no es que nosotros realmente lo hagamos famoso, Jesús per se es famoso, pero lo hacemos famoso propagando la palabra, cuando evangelizamos, cuando damos una palabra, cuando damos un testimonio. ¿Cuántas personas no dicen, y seguramente a ustedes les ha pasado, tú tienes algo especial? Pero ese algo especial no es porque te la pases recitando bibliazos, es porque eres amable, es porque eres responsable, es porque no te robas el tiempo de tu trabajo, es porque eres servicial, es porque tienes algo diferente que no tiene las personas del común denominador. Suena feo esto, pero pues cuando yo tengo a Jesús yo no me siento igual. Yo no sé ustedes, yo me siento empoderada, o sea, yo siento que soy la hija del reino. Entonces, Dios nos pone a nosotros algo tan especial, que es lo que nos sirve a nosotros como ese testimonio y como esa ancla para enganchar a las personas que no conocen de Él. Así que vayamos al confín de la tierra, porque nuestra nación no es China, no es Japón, nuestra nación es nuestro trabajo, nuestra nación es nuestro barrio, nuestra nación es nuestra comunidad, nuestra nación es cuando estamos allá en la parada del bus. Seamos testimonio de ese espíritu que vive en medio de nosotros. Entonces, eso es hablando del reino de Dios, que nos quede claro que el reino de Dios es la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida y todo lo que Él hace a través de su poder transformador. Y luego viene ahora lo que es la primera petición, porque los tres pilares principales o iniciales de ese Padre Nuestro nos habla a través de esa relación y esa honra que tenemos que tener con el Padre. Y los tres últimos nos hablan entonces de las peticiones temporales y eternas y espirituales. Pero también ahí Dios nos dice, ojo, vamos a hacerlo también de forma organizada, dándole la prioridad a lo que realmente es importante. Porque por encima de ese carro que quieres, por encima de ese viaje que quieres, lo que tienes que pedir es la presencia y la conexión del Espíritu del Padre contigo. Entonces, permítanme aquí un segundito. Hay una pregunta importante, ¿qué es que se haga entonces la voluntad del Padre? Y hay dos claves importantes que nos conllevan a eso, a entender qué es lo que se hace para que su voluntad sea en mi vida. Son dos. Primero, tener la capacidad de sujetarme al Padre, tener el entendimiento que es a sus pies, tener la claridad que es creyendo y obedeciendo, que nos cuesta. Porque decimos que creemos, pero cuando yo desobedezco, entonces tú estás contrariando lo que tú estás diciendo que realmente crees. Porque obedecer es la expresión física de que realmente tú estás creyendo. Y lo segundo es que cuando yo tengo esa relación con mi papá celestial en base a la confianza, entonces yo sé y tengo la certeza que sus planes son mejores que los míos, que sus sueños son más grandes que los míos, que sus propósitos son más grandes que los míos. Ya no le hago pataletas. Entonces yo espero pacientemente aquello que el Padre me quiere entregar, en obediencia,
en amor, en gratitud y en fe. Porque Romanos 12:2 dice, la voluntad de Él siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, graben esto, no hay mejor lugar para estar que el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a comenzar a aprender, a entender y a deleitarnos con una ecuación inversa. Porque el centro de su voluntad no es la ciudad a la que me quiero ir. El centro de su voluntad no es el carro que me quiero comprar. El centro de su voluntad no es esa pareja que estás buscando que sabes que no te conviene. El centro de su voluntad no es todo aquello material que tú estás aspirando. Que Él te escucha la oración y que Él te quiere dar lo que Él sabe necesitas, claro. Pero eso no es lo principal. O sea, primero no está aquello. Primero está Dios y su voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Entonces ustedes dirán, listo, lo tengo claro, Dios es soberano, yo sé que Él es Dios, porque, bueno, cuando yo digo, es mi voluntad y la pregunta va, o sea, ¿tú realmente quieres que se haga su voluntad o quieres que se haga tu voluntad? Porque cuando yo me pongo con el berrinche con Dios, es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo he hecho, es que yo sirvo y tú no me has traído, y la pataleta y el berrinche, tú le estás diciendo a Dios, es que yo soy más Dios que tú, yo sé más que tú, yo tengo más sabiduría que tú, yo entiendo mejor los tiempos de lo que tú estás entendiendo, yo tengo más entendimiento y más conocimiento que tú. Y obviamente eso es cierto que no existe. Dios es Dios. Entonces, listo, tú lo entendiste y dijiste, listo, me someto a la voluntad de Dios. La pregunta va ahora, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios se resume en 3 aspectos súper importantes. Primero, la palabra. Ahí está todo. Ese libro maravilloso y perfecto nos enseña cómo ser mujeres, cómo ser hombres, cómo ser hijos, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo ser empresarios, cómo ser buenos empleados, cómo ser responsables, nos dice absolutamente todo. O sea que es allí a donde tenemos nosotros que recurrir para saber cuál es la voluntad, cuáles son los planes y cuáles son las promesas de Dios. Segundo, ahora, una cosa y sobre todo para los nuevos, y bueno, tal vez para los que no son tan nuevos, pero todavía dicen, es que no entiendo la palabra. O sea, yo intento estudiarla, yo intento profundizar, pero hay cosas que no entienden. Hoy tenemos herramientas a la mano. Tienes el internet, métete cita bíblica tal, explicación, ahí te lo dan. Tenemos varias versiones de la Biblia, a mí me encanta traducción lenguaje actual porque nos las dan desmenuzadita. O sea, no hay ninguna excusa para decir que tu excusa sea que porque no entiendes la palabra. Y pídele al Espíritu Santo que te traiga revelación, Él la trae. Yo no conocía a Dios y decía, bueno, en vez de estar leyéndome esos libros de superación, voy a comenzar a estudiar la Biblia. No sé, el Espíritu Santo comienza como a inquietarlo a uno. Y yo me sentaba, la Biblia, no entendía ni pa, yo terminaba acostada con la Biblia acá del pecho. No entendía ni mu, lo intenté varias veces y como no entendí, aborté la misión. Pero sucede algo especial y sobrenatural cuando tú recibes a Jesús. Y aunque de entrada no entiendas si hay algo especial que sucede, y es que tú comienzas a tener una sed de la palabra y tú quieres escudriñar, tú quieres entender y entonces empiezas a buscar las herramientas para que realmente tú puedas entrar en esa revelación. Segundo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿A quién usa? A través de las autoridades. Y ahí es un chum, porque hay muchos que no nos gustan las autoridades. El cielo, acá en la tierra, no es aspirar todas esas piedras preciosas que hay allá, es aspirar la piedra preciosa de Jesús, es quererlo tener a Él acá, es vivir como si ya estuviéramos allá arriba, sabiendo que Él es nuestra lumbrera, que Él es nuestro camino, que Él es el ancla, la fuente, que Él es la voz, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Así que la palabra nos enseña es ponlo en primer lugar, déjate de necedades. No es la familia, no es el hijo, no es el esposo, no es la esposa, no es la cuenta bancaria, no es el trabajo, no es la beca, no es la ciudad. Son importantes para nosotros, sí, para Dios, sí, pero no destrones a Dios con dioses falsos. Ponlo a Él en primer lugar.
Y yo te digo por testimonio propio, cuando yo entendí esa cita, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo viví en paz. Porque quería un marido que no llegaba. Ese era mi talón de Aquiles. Ya sentía que el tin, tin estaba pitando y nada, y todo el mundo casado con hijos, y Liliana, nada. Y eso comenzó a generar tanto vacío en mi vida, tanto vacío, porque estaba anclada a la fuente incorrecta. Porque mis vacíos, mi paz, mi plenitud, con todo lo que amo a mi esposo, con todo lo que amo a mi hija, no son ellos dos. No es mi familia, no es mi carrera. Mi plenitud me la da Dios. Cuando entendí eso, descansé. Listo, Dios, lo que tú quieras. Y hoy estoy aquí casada con una hija y siendo pastora, óiganle. Ahora no estoy diciendo que ustedes también van a ser pastores. De pronto dicen, no, yo no voy a pedir, no. Se trata de que Dios nos da lo que Él considere nosotros necesitamos para lo que nos formó en medio de nuestro propósito. Los propósitos de todos son distintos. Así que yo te invito a que comiences a comunicarte diferente con el Padre. Comiences a buscarlo de una manera distinta, profunda, real, honesta, con amor, con fe, con gratitud y con honra. No es chuchito para ti, te lo digo, no es. Es el Rey, es el Dios que está sentado en el trono y que tenemos la honra que nos llamó a ser sus hijos, pero no nos da el derecho a tratarlo como cualquiera. Es el Padre Celestial que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y por último quiero cerrar con esta cita bíblica en Juan 5, versículo 30. Quiero que cierres tus ojos aquí, ahí en el lugar donde estás, y medites en lo que yo les estoy aquí leyendo. Juan 5, versículo 30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Allí con los ojos cerrados medita en esa palabra. Jesús con todo el poder que tiene, Jesús con todo lo Dios que es, Él no hace las cosas por voluntad propia, no lo hace de manera independiente. Él no es república independiente. Él se sujeta al Padre y todo lo que dice y todo lo que hace es por su relación y su conexión al Padre y su obediencia a Él. Cuanto más nosotros no necesitamos de estar anclados a Él, de buscarle, de entenderle, de conocerle y de seguirle, porque cuando le sigo y le obedezco, lo tengo que hacer no bajo una presión, no obligados, sino que lo hago, Dios, porque te honro, porque te glorifico, porque te amo y porque tengo una gratitud infinita contigo. Y te digo otra cosa, si tú aquí, que le has entregado a Él la confianza de lo más valioso que existe en este mundo y fuera de este mundo, que es saber que tienes tu salvación y tu vida eterna con Él, cuánto más no vas a entregar las cosas del día a día que son menos importantes que esas. Así que hoy yo quiero que allí donde tú estés, tú desnudes tu corazón. Y nosotros aquí, Señor, te pedimos perdón. Primero te pedimos perdón por nuestra necedad, por nuestro orgullo, por nuestra altivez. Te pedimos perdón por verte con ojos incorrectos, Señor, y por buscarte de la manera incorrecta. Hoy te decimos, Señor, que abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu entre, nos transforme y haga todo lo que tenga que hacer, aun si nos duele, aun si no queremos, aun si nos cuesta. Pero sabemos que hay un Espíritu precioso dentro de nosotros, Señor, que nos da la fortaleza que necesitamos, que nos da esa sabiduría, que nos da ese discernimiento, que nos da ese entendimiento. Yo te abro las puertas de mi corazón, Jesús, y yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz hoy tengo acceso directo al Padre. Gracias por perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
Y hoy, Señor, entendiendo la posición que tenemos delante de ti, la identidad que tenemos delante de ti, declaramos y rechazamos toda voz, Señor, contraria a la tuya. Hoy aquí, Señor, abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca y nuestro entendimiento para clamar, Señor, por nuestra sanidad, por nuestra salud financiera, por nuestros hijos, por nuestra familia. Te pedimos, Señor, que tu reino de los cielos se instale aquí en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi país. Todo aquello que el enemigo me ha hablado acerca de mi salud, no lo creo, lo rechazo. Todo aquello que me ha hablado acerca de la pobreza, de la desesperanza, de la falta de identidad, lo rechazo. Todo aquello que el enemigo ha querido robarme a través de mis hijos, metiéndolos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, lo rechazo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Señor, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra casa, entregamos nuestro trabajo, entregamos nuestra identidad a ti, a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué tal si cerramos esta experiencia con un fuerte aplauso, agradeciéndole a Dios Todopoderoso, aquel que está sentado en el trono y quien nos regala todos los días su amor y su misericordia? Hola, soy Juliet Calderón. Gracias por hacer parte de Iglesia Manizales. Te recordamos que en este canal podrás encontrar contenido especial que podrá cambiar tu vida y la de los que te rodean. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y nos sigas en redes sociales. Si estás agradecido con lo que este movimiento está haciendo y quieres seguir apoyándonos, te invitamos a hacer tus donaciones en el link que encontrarás aquí abajo. Gracias, hasta pronto.